Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros una vez más en esta emisión de el podcast de ¿Qué trama la urdimbre? Tanto a todos los que están viéndonos en YouTube como a los que nos están escuchando por las plataformas de streaming. Bienvenidos, estamos con el equipo de casa, un servidor Isaí. Rebeca, mucho gusto chicos, un placer estar con ustedes un episodio más, un jueves más, y también está con nosotros Nach. Hola textileros, ¿cómo están? Espero disfruten este nuevo podcast. Y pues nada, vamos a empezar con este tema que creo que es de interés para, en general, todos los que trabajamos en el ramo textil, porque precisamente va enfocado al área del trabajo, en específico nuestros derechos laborales. ¿Okay? ¿Gustas empezar? Pues sí, básicamente tenemos como una problemática, ¿no? Y precisamente por eso este tema, para ponerlo en mesa de debate, porque más que información son grandes preguntas que todo el mundo tiene, ¿no? Sobre todo esta parte de, pues, la falta de cultura en cuanto a cuando uno va a una entrevista laboral, ¿no? O sea, claro. Generalmente uno llega a la entrevista y es así de, ok, ¿cuántas horas voy a trabajar? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y qué voy a hacer? Y ya, ¿no? Muchas veces, bueno, al menos en mi caso, siempre se ha quedado ahí. Entonces, ¿dónde está esta parte de preguntarle a quien nos está contratando cuáles son nuestros derechos, ¿no? Si nos van a hacer un contrato, porque últimamente eso es algo que hay mucho hueco, ¿no? En las empresas. Claro. Si nos van a hacer un contrato, qué tipo de contrato, a cuántos días de vacaciones, las primas, y el aguinaldo, si tenemos seguro, si tenemos ay, se me fue el nombre de las prestaciones. Todas las prestaciones en general. Entonces, es esta parte que tanto uno como contratante proporcione esta información sin necesidad de que uno lo esté preguntando, y también uno que tenga la necesidad de preguntar, ¿no? Entonces, informar sobre todo también a la gente sobre esto, ¿no? ¿Cuál es? Encaminarlo más sobre todo. Entonces, pues, ¿por qué? Pero también, ¿por qué las personas no se informan sobre los derechos laborales? Yo considero que es como parte de la cultura que tenemos como país, porque en realidad no nos informamos acerca de las leyes que nos respaldan, ¿sabes? O sea, no es como muy en general solo del trabajo, sino en general las personas no se dan a la tarea de conocer las leyes que las respaldan, pues como seres humanos. Claro. Entonces, creo que esa es una problemática como cultural, y que no solo se va solo al derecho laboral, sino también al derecho en general. Las personas no conocemos ese derecho, y es algo que deberíamos de preocuparnos, porque pues de cierta forma tenemos que defendernos frente a diferentes situaciones. Uh-huh. Y creo que aunado a eso también es el hecho de que muchas de las personas, cuando estás obviamente buscando un trabajo, lamentablemente no tenemos la educación de ver más a futuro, más grande el panorama, porque solicitas el trabajo y te interesa la contratación. Te interesa, sí, ya quiero trabajo, quiero obtener un ingreso, y a veces dejamos de lado esta parte de todos los beneficios u obligaciones, que podamos tener. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, pues esto es como una cadenita, ¿no? Nos va afectando un poco. Entonces, el tener como que esta cultura, repito, para informarnos, nos puede pues incluso pues salvar, ¿no? O sea, nos puede también evitar que nos llevemos chascos a la hora de estar trabajando, ¿no? Esa es la importancia del por qué conocer e informarte en estos temas. Exactamente, y aparte el saber cómo, el conocer esta parte de los derechos que tú tienes, porque pues muchas veces está como esta explotación de parte de los jefes, que pues no se vale, o sea, y que realmente hay una ley, hay algo que te respalda, que tú debes de saber exigir esos derechos y esas leyes que te están protegiendo a ti como trabajador. Entonces de ahí la importancia de conocer como todas estas leyes, que al final tú vas a prestar un servicio a cierta empresa, y esa empresa también te debe de reconocer. ¿Por qué? Porque es un bien común, o sea, no solo le vas a beneficiar a la empresa el estar trabajando ahí, sino la empresa también se va a ver beneficiada de las capacidades que tú le estás ofreciendo. Entonces es un ganar-ganar, no solo está ganando. Y tú te vas a beneficiar, obviamente, porque estás trabajando, estás prestando tu servicio, tu trabajo. Tu conocimiento en algunos casos, claro, dependiendo del empleo, pero lo estás haciendo precisamente también para recibir algo a cambio. Entonces también
como toda situación en este aspecto, hay dos partes en las cuales tendríamos que salir ganando, no solamente con el enfoque de yo, sino también cómo es la relación entre la empresa y mi trabajo y viceversa, ¿no? No, y repito, hay que estar como súper bien informados, porque aquí va una pregunta bastante importante. Cuando uno egresa, uno como egresado o uno que está estudiando y se tiene que ir a hacer sus servicios, sus prácticas, o sea, ¿dónde está la protección, ¿no? La protección legal, o sea, a ver, cuéntenos cómo es esta metodología, porque hay contrato, no hay contrato, por qué muchas veces no hay un contrato, por qué te tratan en calidad de trabajador cuando realmente estás en calidad de practicante, ¿no? Yo creo que aquí la problemática está en que, pues lamentablemente, desafortunadamente, los practicantes, pues es una mano de obra barata, en cuanto a que las personas o los empleadores se ven como en esta posición de explotarlos un poco, ya que no están pagando. Están percibiendo como los demás colaboradores de la empresa. Exactamente. Entonces, prácticamente ellos lo ven como, es que el beneficio está siendo para ti, porque tú eres el que está aprendiendo, uh-huh, porque tú eres el que me vas a llevarte algo de mi empresa. Pero no, en realidad tú también estás prestando un servicio, estás brindando como, pues sí, este servicio, estas habilidades, a estas aptitudes que tú tienes, entonces se te debe de remunerar de una forma pues correcta, ¿no? Porque hablábamos de que muchas veces estos practicantes no tienen ni siquiera el respaldo de una seguridad o de una higiene o en la empresa en la que se están desarrollando, ¿no? Y muchas veces ni siquiera tienen el seguro, que bueno, esta ya dependiendo del caso de la empresa. de la empresa, muchas veces también por eso se exige que estés dado de alta en el seguro por la parte de la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí considero que es como importante que también sepan valorar un poquito más el trabajo que están haciendo los practicantes. No solo están aprendiendo, sino también te están brindando un servicio a las empresas. Uh-huh. Claro, es importante ver que también hay diferentes tipos de empresas y las metodologías de trabajo que tienen pues son muy amplias, ¿no? De una a otra. Exacto. ¿Por qué voy a eso? Porque bueno, hay chavos que están en prácticas, van a las prácticas, a lo mejor no están, pues ahora sí no son remunerados económicamente, porque eso creo que es más que del corazón de la empresa, si lo otorga, porque tampoco es obligación, pero sí es importante que realmente se aproveche como practicante o prestador de servicio social en algunos casos, esa actividad que están haciendo dentro de la empresa, porque también si vas de practicante de IBM, pues no está muy bien, ¿no? De IB a traerme esto y a traer el otro, pues la verdad no está bien. Realmente digo, si lo están haciendo las empresas, sí deberían darle una seguridad, que si en dado caso, como tú mencionaste, va de parte de la escuela, el parte del seguro, pues probablemente a lo mejor yo te estoy asegurando que vas a tener un aprendizaje. Y muchas veces, como tú mencionaste, los practicantes o prestadores de servicio no son considerados como trabajadores, y bueno, están en su derecho, simplemente pero lo tratan como tal cual. Exacto, y lo explotan como si estuvieran bajo un contrato, ¿no? Que bueno, realmente viéndolo de la manera más administrativa, el proceso solamente es una carta de aceptación. Que más que explotación, no me gusta mucho la palabra, pero yo le diría más, le ponen las responsabilidades de un trabajador. Cuando está en calidad de aprendiz. Exactamente. O sea, y todavía hay quienes dicen, pero te estoy pagando, o sea, estás aprendiendo, pero te estoy pagando. Sí, pero le estás poniendo responsabilidades de un trabajador promedio. Exacto. Entonces debe de haber también ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Más que nada darle un propósito, ¿no? A lo que se está haciendo, tanto de la parte... Que es la idea de las prácticas. Exactamente, claro. Exactamente. Que llegues y que puedas emplear los conocimientos, obviamente a favor de la empresa, pero también a favor tuyo porque estás practicando, que es el punto, ¿no? Exacto. Que no solamente sea ve y, como mencionabas, las copias, ¿no? O sea, no, estás realmente explotando el conocimiento. A lo mejor no te pagan, a lo mejor sí, de verdad qué buen ejemplo dan esas empresas que sí están dando
un pago, o que hay algunas empresas, fíjate que aquí en México, que sí contratan, o sea, realmente hacen un contrato como practicante o como prestador de servicio social, donde van a estipular los derechos, responsabilidades y demás que va a tener este prestador. No, que de hecho, bueno, déjenme platicarles una anécdota personal. Cuando yo también estaba en prácticas, yo tuve que exigir un contrato, y de hecho el grupo de chicos con el que me fui de prácticas de parte de la escuela, o sea, estuvimos sobres y sobres y sobres sobre recursos humanos para que nos hicieran el contrato. Entonces, de verdad, chicos, traten de tener el conocimiento de estas cosas para que, pues como repito, como a la larga no nos andemos teniendo y para problemas. estipularlo desde un inicio, o sea, ¿por qué? Porque el inicio de esta prestación que vamos a hacer parte del contrato, o sea, parte de eso, o sea, ahí es donde se van a especificar los beneficios que van a tener ambas partes. Claro. Entonces, a partir de eso es donde nosotros ya debemos empezar a trabajar como con eso, ¿no? Y pues obviamente tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que estamos prestando, de qué es lo que vamos a recibir a cambio y cómo nos va a favorecer a ambas partes. Claro, y de hecho, creo que eso es un punto en general, no solamente de los practicantes, servidores, prestadores de servicio social, sino que en general de cualquier colaborador de una empresa. Exacto. Porque el conocimiento de tu contrato también conlleva tus jornadas laborales, tus prestaciones, y que creo que ese es un tema que en general es de mucho interés. Yo, por ejemplo, quisiera hacer una pregunta de ¿qué realmente nos interesa a la hora, por ejemplo, de un contrato? ¿Qué es lo primero que estamos estipulando? Pues creo yo cuánto voy a ganar, a cuántos días voy a trabajar, y pues obviamente eso tiene que estar estipulado, ¿no? La jornada. ¿Qué podríamos platicar? Y los beneficios, ¿no? Los beneficios que también debe de tener, claro. En cuanto a las prestaciones y todo eso se debe de especificar en el contrato. Sí, claro. Y esto de las jornadas, bueno, va variando mucho, varía mucho respecto al empleo, ¿no? También, o sea, no es lo mismo una jornada laboral de un médico a una jornada laboral de un oficinista, ¿no? Sí. Entonces, nos centramos más en la parte textil, ¿no? O sea, ¿qué tan conveniente es hacer jornadas reducidas o hacer una carga de trabajo más amplias en cuanto a la industria, en cuanto a lo textil? Porque pues si no estoy mal informada, Carlos Slim llegó en un punto a hacer una propuesta de hacer unas jornadas laborales de 3 días más pesados, de 11 horas, y los otros días más pues de descanso, ¿no? O aplicar también lo que hacen en Europa, ¿no? Ciertos países en Europa donde trabajan de lunes a jueves, en pequeñas horas, salen a las 5 de la tarde, ya de viernes en adelante ya son completamente de descanso. ¿Qué tan conveniente es hacer esto para la industria textil? ¿Cómo podría aplicarse? O sea, ¿es realmente necesario o va a haber un beneficio? Podría ser, porque pues obviamente la propuesta está, y pues nosotros hablamos en cuanto a textil, considero que es como mucha la parte de producción, ¿no? Entonces, podría haber beneficios pero también tendríamos que manejar como la metodología de trabajo. Ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Muchas veces el hacer la misma actividad por mucho tiempo te genera tener un poco menos de productividad. Entonces tendrías que buscar como ciertas tácticas y ciertas formas de trabajo para que esa eficiencia no baje. O sea, para que sí, tu empleado va a estar 11 horas si tú quieres en planta, pero pues puede estar haciendo diferentes actividades y obviamente eso va a llevar a que haga como un poquito, o sea, la producción no baje, ¿saben? Sí, o sea, claro. Serían como estudiar esa forma de trabajo para aumentar incluso eficiencia y pues también de cierta forma el tener a lo mejor un poquito más de trabajo, más bien un poquito más de descanso y poderle dedicar un poquito más de tiempo a esa persona, a su familia, que tenga otro trabajo, etcétera, sí. Pues también puede beneficiar en ciertas cuestiones, ¿no? A mí me es muy interesante lo que comentas porque al cambio de metodología, por ejemplo, se me viene a la mente donde a lo mejor se puede implementar en la industria textil a pesar de que son operaciones repetitivas, pero alimentando la multidisciplina. ¿Cómo voy? Si a lo mejor tienes un colaborador que esté, no sé, en área de corte, pero también sabe obviamente la costura, ¿no? En máquina. Entonces,
cambias, ¿no? A la mitad de la jornada, esto permite pues que ellos también se refresquen, se recaigan en refresquen. rutina. Ajá, y también permites que tengas una preparación, una diferente, integral exactamente en tus trabajadores. Y si en algún momento alguna persona por situaciones de salud, por situaciones más fuertes, llega a faltar, tienes un cambio de horario repentino, pues es más fácil de tomar a cualquier persona. A mí me encanta la idea, pero, o sea, podría ser funcional en un país como el de nosotros, donde a mí, hablo por experiencia propia, muchos se cierran a enseñarte para que no les quites el puesto. Entonces, es funcional. A mí me encanta la idea, me fascina, porque yo estoy a favor también de que muchas veces hay gente que renuncia a su trabajo porque ya cayó en la rutina. Sí, exacto. Entonces, la idea de ser una multidisciplina, de rolar a la gente de puesto, a mí se me hace perfecta, porque yo creo que también se podrían eliminar esas barreras y esas fronteras de no, yo no te voy a enseñar lo que yo sé, me vas a quitar el puesto. Entonces, yo creo que va por ahí la No, y creo que de esta manera es como, si no o sea, tal vez tú no quieras enseñar, pero si no enseñas, te va a tocar las 11 horas ahí. Y creo que la persona no... se va a frustrar y no va a rendir lo mismo. Yo creo que también ahí va como la cuestión de que cada persona puede crecer, o sea, así como, pues personalmente, a desarrollar diferentes actividades. ¿A qué voy? A que al aprender diferentes cosas van a aumentar tus habilidades y obviamente eso te va a ayudar a crecer, a querer aprender más y a querer desarrollarte incluso en otras áreas. Claro. Entonces ya personalmente ahí, ya eso es hasta sustentable. ¿Por qué? Porque ya estás ayudando a que las personas crezcan y no solo se queden con el conocimiento, con las cosas que están haciendo, sino que vayan aún más allá y que se empiecen a inquietar por aprender cada vez más cosas. Y como dices tú, Isaí, o sea, en cierto punto si alguien llega a faltar o así, no sabe que todo está perdido, o sea, se fue la persona, pero habemos otras personas que sabemos hacer lo que él hace. Entonces nos podemos ayudar, nos podemos apoyar entre nosotros y pues hacer como, pues esto más didáctico, más eficiente, más productivo. Sí, así es. Totalmente. Y fíjate que, bueno, ahorita lo estamos hablando en un ámbito utópico donde funcione este sistema de 11 horas y menos días, ¿no? Multidisciplina. Pero bueno, también centrémonos en que en el aspecto actual no hay una... Todavía existe, no hay una legislación que permita al 100% estas actividades. Sí, porque... Pero aparte, yo veo un factor muy, muy, muy fuerte en las empresas en las que cualquier cambio, modificación, implementación, a veces, no siempre, pero a veces se ve esta resistencia que ya lo habíamos no hablado. tanto, ni siquiera tanto por la parte de los dueños, de los jefes mandos medios, no, sino desde los colaboradores y del sindicato. Tal vez es un tema algo polémico, sí, pero mucho. También seamos realistas. En este tiempo, digamos, los sindicatos, ¿qué juego están realmente, cómo están participando dentro del juego? Yo creo que es una pregunta bien, porque actualmente tú le preguntas a un ingeniero, y lo he hecho personalmente, y a veces es como de, no, esa empresa no tiene sindicato. Y tú, ¿what? Sí, o sea, ya ves la lucha, ya ves el conflicto que puede haber, ¿no? Como la cierta mafia, ¿no? Que hay detrás de todo ese, pues es poder, porque al final los sindicatos los que van a ver es por el bien de los trabajadores. ¿Qué sabemos pues que de de hecho así nació el sindicato, ¿no? Era para proteger a los trabajadores de que no los corrieran por causas injustas, como porque fueran muy mayores, etcétera, ¿no? O sea, en su momento eso estuvo bien y la idea está muy bien, pero creo que con el paso de los años se ha ido distorsionando. Se fue distorsionando por intereses personales. Sí, exactamente. Entonces, ¿es realmente necesario tenerlos ahorita? Vaya pregunta. Pues están las dos partes, o sea, sí es necesario porque de cierta forma, pues, sí debe de haber como cierto apoyo de los trabajadores hacia los mismos trabajadores, ¿no? Que se supone deberían de exigir esta parte a los dueños, ¿no? De qué es lo que están necesitando los trabajadores, por qué sí se puede hacer, por qué no se puede hacer. Pero, como ya lo habíamos dicho, muchas veces eso se distorsiona a que muchas veces ese poder manipula ciertas partes. Entonces no está como del todo bien
que estas personas que están trabajando dentro del sindicato vean por intereses propios, por ganar más o por trabajar menos o por quedarte en una zona de confort. Entonces, ahí está la duda y ahí está como la propuesta que nosotros hacemos para que sea este tema de discusión, ¿realmente están funcionando los sindicatos como deberían funcionar? ¿O qué deberíamos hacer para tratar de eliminar esta distorsión que han estado sufriendo estos sindicatos? Claro. O si conocen, si ustedes también de su empresa saben que su sindicato sí está funcionando, también estaría muy padre que nos compartieran esta experiencia, ¿no? ¿Qué tácticas están llevando a cabo esos sindicatos? Creo que es algo raro, pero sí es algo que se puede presentar, ¿no? Exacto. Fíjate que ahorita que comentan todo esto, estoy pensando en el hecho de que, ok, al inicio era necesario y prácticamente benefició a la industria el tener sindicatos. ¿Por qué? No tanto porque aportaran directamente a la empresa, sino que al respaldar a la mano de obra, al colaborador, al trabajador, permitían realmente tener un sustento en la empresa, porque quieras o no, es la persona que te está permitiendo trabajar, es tu mano de obra. Y tiene mucho valor, y sobre todo valor histórico también. O sea, digo, desde sabemos lo de Río Blanco y Cananea, la historia de la Escuela de Ingeniería Textil, es un referente. Que si no la conocen, se las podemos dejar en un enlace en la caja de información. Para que la chequen por ahí. Y precisamente es importante en ese aspecto porque, bueno, permitió muchos desarrollos, ¿no? Y muchos derechos que actualmente tenemos. Exacto. Pero en el día de hoy, como veíamos, creo que ya es con toda la forma de recibir información que existe actualmente, ya sería un poco, a mi opinión, creo que sería un poco extraño que la persona no se quiera informar y que no adquiera esa información sobre sus derechos, sobre el contrato. Eso yo lo veo en primera instancia. Y en segunda instancia, yo veo que realmente es una lucha de poder dentro de las empresas, no en todas, pero sí hay sindicatos que se han hecho fuertes precisamente por esta búsqueda de querer recibir. Y a veces la cultura dentro de México, aunque es el sindicato y se supone que trabaja a favor de los colaboradores, muchas veces solamente lo hacen hacia los que encabezan este sindicato y dejan pues desentendidos a los trabajadores, ¿no? Y entonces eso no debería ser. te hace entender realmente si es momento de una nueva técnica, de una modificación a este sistema de trabajo y también del derecho, desde arriba, ¿no? Desde las legislaciones. Sería como analizar todas las situaciones para ver si transformar estos sindicatos en otro tipo de organización. Exactamente. Que yo lo veo más por ahí que andarlos descartando, sino que también como que se renueven. Se revolucione esta forma de trabajo. Claro, Sí, claro. sí. Y bueno, no solamente contando eso, también que las legislaciones están cambiando. O sea, las formas de trabajo también van a cambiar en enfoque a las legislaciones, porque bueno, por ejemplo, ahorita sabemos, las pensiones ya no tenemos, lo que son nuestras generaciones y las futuras, o sea, cambia esta percepción de mi vida post. Y hasta incluso el derecho de antigüedad, ¿no? O sea, que todas estas son cositas que se han ido eliminando. ¿Y qué va a pasar con eso, no? O sea, ¿por qué ya no vamos a gozar de eso? Y incluso hasta para nuestra vejez, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando seamos porque viejos? prácticamente nosotros tenemos que ahorrar desde ya para tener una vejez digna, ¿no? Entonces, sí es todo un tema porque, vamos, existen planes en los que podemos tener ahorros, ¿no? Pero ¿por qué tuvimos que llegar a esa necesidad? Exacto. ¿No? O sea, para ahorrar para mi retiro cuando puedo ahorrar para otras cosas. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué propuestas habría? ¿Qué podría hacer la generación millennial ante esta situación? Pues informarse, exigir un poquito más los derechos y pues yo les hago como la invitación a que las personas en general se informen, incluso hasta con su grupo de amigos, en la familia, o sea, por los derechos, porque realmente esto es algo que no se toca ni siquiera en las escuelas, o si lo tocan es muy por arriba. ¿Y qué está pasando con esta cuestión, no? O sea, ¿por qué se está
¿por qué se están presentando esta parte de la jubilación, de por qué no, cuáles son mis derechos? Entonces, yo sí hago la invitación a que ustedes con su grupo de amigos, con su familia, se pongan a investigar cuáles son los derechos que los respaldan y cómo pueden hacer para seguirlos trabajando y fomentarlos, para hacerlo una cultura, o sea, para que no, más la cultura de que nadie los conozca se elimine y más bien sea una cultura de que todos conozcan sus derechos como trabajadores. Claro, ahorita tocando el tema, por ejemplo, de que mencionaste la palabra de los afores, sabemos que en la actualidad aún muchos jóvenes no conocen realmente este tema. Y como tú mencionaste, si en esta nueva dinámica de poder ahorrar para el futuro, es necesario entender qué es un afore, pues desde ahorita. Exacto. No sé qué podríamos decir de esto de los afores. Prácticamente, ¿qué es el afore? Pues es el ahorrar dinero para en el momento en el que tú ya no trabajes, puedas vivir de eso. Exactamente, es esta parte de poder ahorrar para tu retiro, pero la ventaja es que, bueno, hay muchos servicios actualmente, tanto bancos como otros tipos de instituciones, que lo que hacen es, bueno, ellos van guardando este ahorro Dinero. y precisamente lo van invirtiendo en diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, puedes buscar tú cuál te va a dar mayor beneficio. Incluso hay seguros, o sea, no tanto los También. afores, también hay seguros de vida que también te ofrecen un ahorro para tu retiro, o sea, y aparte estás asegurado, ¿no? Exacto. Entonces hay que como que informarse, como dice Nach, a ver cuál es el plan que mejor nos conviene Exactamente. y pues ponernos las pilas desde ahorita, porque, Claro. o sea, es una situación que sí también tenemos que exigir, Exacto. pero también prevenirnos. Exactamente, informarnos, no, por favor, que no les falte esa información y, insisto, fomentarlo, es lo mejor que podemos hacer. Claro, son temas que esperamos que ustedes haga, no tanto como ruido, pero que sea de su interés precisamente para una conciencia. Una vida futura laboral, ¿no? Exactamente. Entonces, queda a la mesa estos temas, esperamos también sus comentarios. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros, de verdad es un placer para nosotros estar creando este contenido para ustedes. Les invitamos nuevamente a que puedan consultar nuestra página de quetramalaurdimbre.org, es QTLU de quetramalaurdimbre.org. Recuerden que también tenemos los podcasts, estamos en Spotify, estamos muy activos en lo que es Facebook, estamos subiendo información, infografías, recomendaciones, entonces síganos en todas nuestras páginas, en Instagram, en Facebook, en Spotify, y pues ahí estamos. En YouTube también. En YouTube también, ahí vamos a generar diferente contenido también, espérenlo. Muy bien. Y también tenemos la parte de Patreon, en la que ahí pueden ingresar, patreon.com/QTLU, de que trama la urdimbre. Ahí pueden encontrar los servicios que nosotros les estamos ofreciendo y ojalá les sea de ayuda y pues, nos apoyen en Ojalá esta nos parte. puedan apoyar. Muchas gracias por estar aquí otro jueves. Muchísimas gracias y recuerden, el próximo jueves estamos aquí en ¡Que trama la urdimbre! ¡Adiós! Bye.